Gracias, Ramón Tramosa. Gracias, presidente. Señor de Guindos, buenas tardes. Tengo varias preguntas para usted. En primer lugar, una que hace referencia a la transparencia del Banco Central Europeo. Como usted sabe, en este Parlamento ya en la anterior legislatura, pues los eurodiputados presionamos para que se publicaran, por ejemplo, los saldos del programa Target 2 en los informes anuales, cosa que ahora se produce con normalidad. También hace un tiempo presionamos para que las actas de los consejos de gobierno fueran públicas y ahora, bueno, hace 2 años, 40 diputados de esta Comisión de Economía públicamente solicitamos al Banco Central Europeo que se hicieran públicos los nombres de las empresas que se beneficiaban de la compra de deuda por parte de algunos bancos centrales, ¿no? Quisiera saber su opinión al respecto, ahora que parece que habrá nuevos programas en este sentido, si hay que publicar nombres, cantidades, plazos, etcétera, etcétera. Otra cuestión. Se habla en la prensa europea de diferentes posibles fusiones bancarias. En Alemania había la fusión del Deutsche Bank con el Commerzbank. También se habla de la posible fusión entre Bankia y el Banco de Sabadell. Ahora acaba de responder una pregunta sobre exceso de capacidad en la banca europea. ¿Puede dar alguna información adicional en relación a estos nombres concretos? Y finalmente una cuestión sobre NPLs, Non-Performing Loans, que es una cuestión que a mí particularmente me obsesiona. Mario Draghi, en sus comparecencias periódicas en esta comisión, el 21 de noviembre de 2017, respondió muy claramente una pregunta mía en el sentido de que él atribuía la causa de los non-performing loans a la no implementación efectiva de la directiva de late payments. O sea, esto es de morosidad, ¿no? Entonces, en España, por ejemplo, no existe todavía un reglamento de sanciones para aquellas multinacionales que pueden estar 2 años para pagar las facturas a las pymes que subcontratan, ¿no? E incluso aquel día Mario Draghi fue muy claro diciendo: yo acuso no solo a grandes multinacionales, sino también a estados de no cumplir durante años sus obligaciones con las pymes, y entonces tenemos que viene una crisis fuerte y en algunos países del sur el paro sube 20 puntos en 6 meses. En Dinamarca no hubo paro masivo en 2010, en cambio en España sí que lo hubo, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿estamos preparados si hubiera otra crisis grave súbita en el futuro porque la ley europea no se cumple con igual eficacia en todos los Estados miembros? Muchas gracias.